que para nosotras es un sueño que se ha hecho realidad, 13 crímenes. Lo primero de todo, aunque ya lo has mencionado, por si hay confusión, mi compañera y socia es Silvia Ortiz y yo soy Emma Entrena. Y nada, contaros un poquito que nosotras hace un año pues estábamos ahí donde estáis vosotros, porque nosotras estudiamos periodismo, de hecho nos conocimos en la radio. Bueno, ahora con los nervios que tenemos aquí arriba, casi preferiría estar ahí abajo con vosotros, la verdad. Pero bueno, como os he dicho, nosotras nos conocimos en la radio y ahí fue cuando nos ficó el gusanillo de crear nuestro primer podcast. Nosotras queríamos acercar el mundo de la radioficción, la radionovela de misterio, que es lo que nos apasiona a la gente joven, y bueno, se surgió nuestro primer podcast, que es Terrores Nocturnos, y es un poco pues nuestro bebé, como le llamamos. Sí, es nuestro niño, y de hecho cuando empezamos con Terrores Nocturnos no éramos ni conscientes de nada de lo que conseguiríamos ahora. Hemos sido el primer podcast más escuchado de True Crime en España, hemos conseguido datos de más de 1 millón de escuchas mensuales, seguidores en todas las redes sociales, alrededor de 1 millón de seguidores, y es algo que a día de hoy nos sigue costando creer, y ya esto ya es bueno. Todavía en shock. Pero bueno, nosotras queremos recalcar que no somos influencers, nosotras ante todo somos periodistas. Esto quiere decir que los capítulos están 100% investigados por nosotras, con fuentes contrastadas, todo sacado de fuentes primarias, súper revisado. Y al final es verdad que utilizamos las redes como una herramienta de comunicación, pero realmente queremos destacar como esa profesionalidad en el producto, ¿no? Sí, de hecho, Calle 13, cuando tenía planteado esta idea, creo que fue uno de los requisitos que buscaba, esa rigurosidad, esa imparcialidad, y nosotras que ya llevábamos planteando un tiempo esto de hablar solo de True Crime, hacer quizás otro video podcast o algo, fue una idea increíble ser el primer podcast de True Crime, video podcast en este caso, que se vaya a emitir en televisión y en unas fechas tan importantes como el 25 aniversario de Calle 13, obviamente. Claro, igual que con Terrores Nocturnos, pues queríamos llevar esta radioficción a la gente más joven. Ahora nuestra intención con 13 crímenes es llevar un formato más innovador, como es un video podcast, que ya ha calado mucho entre la gente joven, al público del medio que sigue siendo el medio rey, que es la televisión, un público que también se merece, ¿no?, esta innovación. Y claro, si hablamos de True Crime, pues Calle 13, que lleva más de 25 años siendo experto en crimen, en thriller, pues es que ha sido un perfect match. Un match perfecto. Un match perfecto, totalmente. Totalmente, y bueno, ya no nos vamos a enrollar más, porque si no nos podemos parar aquí todo el rato, así que ya sería ver el primer capítulo. Y luego pues hablamos más. Luego os animamos a que lo veáis, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Bueno, también recordaros que 13 Crímenes es un video podcast que tiene, por supuesto, que mencionado 13 episodios, ¿vale? No puede ser de otra manera, que es como nuestro número fetiche en el canal, y también por mencionar esto. Pues nada, si queréis, empezamos. Si tenéis alguna pregunta, yo si queréis, para romper un poco el hielo, quería preguntaros qué os animó, bueno, hemos un poco anticipado esto de la presentación, qué os animó a dar el paso a pasar, bueno, pues del podcast a la pantalla, ¿no? A dar ese paso, y más vosotras viniendo del periodismo, pasar de la parte, ¿no?, de narración y tal, a ser las personas que lideran un proyecto de estas características. A ver, yo creo que cuando, o sea, depende del tipo de periodismo que busques, pero yo, por ejemplo, cuando yo me metí en periodismo, el tema de decir, algún día hipotéticamente estar en televisión, tener tu propio programa, para mí era como un sueño que decía, madre mía, esto no va a pasar, yo lo voy a intentar, pero no va a pasar. Entonces sí que es verdad que poco a poco el haber formalizado el tema de terrores y que surgiese esta oportunidad de llevarlo a la tele, al medio de televisión, uno de los medios más importantes donde también hay mucho público al que nosotras al final, es verdad que llegamos a muchas franjas de edad, pero sobre todo al movernos en el tema de plataformas de audio, como es Spotify, Vox, etc., pues no llegas a mucha gente que a lo mejor su medio de confianza, como lo ha sido muchísimo tiempo, es la televisión, y tienes ahí a mucha gente que está esperando un programa similar que, pues, por tema podcast no lo he escuchado. Empezamos en YouTube un poco el tema de video podcast con terrores, pues empezamos, pero la televisión ya es como el top. Muy bien. ¿Hay alguien? Sí, aquí tiene. Hola, buenos días, bienvenidas a Vitoria. Ayer pensamos que habéis hecho una performance porque estuvimos con la chacha por la noche. Ya contamos luego que habrá episodio. Bueno, yo quería preguntaros dos cosas. Por un lado, si después de hacer Terrores Nocturnos y ahora 13 Crímenes no se os queda el cuerpo un poco torcido, no sé si acabáis viendo fantasmas y criminales por todos lados.
Y por otro lado, si conocéis alguna historia centrada en Vitoria, ya que estamos aquí, que Vitoria tiene lo suyo, incluido a un fantasma muy famoso, Andresito, no sé si lo conocéis, pero jugando una pelota, no, majísimo. Bueno, pues eso, quería saber cómo se os queda el grupo, si no acabáis teniendo información profesional de hablar de todas estas historias, y si conocéis el caso vitoriano, que ya que estamos aquí, pues lo analizamos. Pues es verdad que hay veces que se nos queda bastante mal cuerpo, sobre todo cuando se nos juntan varios crímenes. O sea, hubo un momento cuando estábamos preparando todos los guiones de todos los casos de 13 crímenes y además de terrores también tratábamos asesinos, también tratábamos criminales. Había un momento que, o sea, yo le dije a Emma, me voy a poner una alarma en casa porque es que no estoy soportando. O sea, sí, porque la verdad es que ya los ves en todas partes. O sea, tú vas en el metro, ¿no? Y vas pensando, una de cada 10 personas con la que te cruzas es un criminal, ¿sabes? O sea, tú cuentas... Claro. O sea, pero también es verdad que siento que de alguna forma nos hemos insensibilizado un poco. O sea, casos que antes no nos permitían dormir, ahora creo que nos hemos insensibilizado un poco y como que los dejamos pasar más, somos capaces de mirarnos con una mirada más fría, más analítica, pero siempre hay casos que te tocan y que es un poco difícil irte a dormir tranquilo. Sí, yo tengo que decir que enseguida, yo que sé, esta noche en el hotel de repente hay una luz que ha parpadeado y yo ya pensando, tengo un fantasma en mi habitación, es un poco una cerca. Y sí que es verdad que a mí me ha pasado épocas, que lo puede decir Silvia, el tema del true crime es verdad que, bueno, pues está en auge, digamos que llama un poco la atención esas historias que dices, madre mía, cómo alguien puede llegar a hacer eso y de algún modo te engancha en decir, ¿cómo está pasando esto? ¿Cómo hay gente así? Pero sí que es verdad que yo tengo que dosificarlo y yo había un momento en el que yo de verdad llegué al metro, yo le dije un día a Silvia, me estoy volviendo loca porque he visto a una niña, la pobre de 11 años, y yo decía, esta puede ser criminal, y digo esto ya. Pero sí, es verdad, al final como que te intoxicas un poquito. Sí, y el caso de Andresito sí que nos lo habían contado de aquí del País Vasco más de una vez. O sea, siempre que nos encontramos, de hecho es muy curioso porque siempre que nos encontramos como alguien de cada parte de España nos va diciendo, oye, ¿conocéis este caso de Sevilla? ¿Conocéis este caso de Vitoria? O sea que nos lo habían contado, la verdad, pero bueno, nos gustaría investigarlo más, sí. Te digo. Andresito es un amor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Buenos días. Bueno, chicas, qué orgullo veros ahí después de mucho tiempo escuchando terrores nocturnos. De verdad que da gusto, enhorabuena, lo primero. Y quería saber cuál es ese criterio que tenéis a la hora de escoger de la selección de casos. ¿Cuáles son esos requisitos que tienen que tener los casos para que vosotras decidáis plantearlos? Bueno, uno de los que siempre nosotros llevamos a cabo es evitar los casos más recientes, los casos que digamos no tienen una sentencia clara, todavía están en proceso judicial, porque al final eso también, te lleva, en esos casos donde no está terminado, lleva a crear teorías, a especular, y nosotros lo que queremos evitar siempre a la hora de hablar de un caso es empezar a opinar, porque al final nosotros somos periodistas y vosotros sabréis que al final es recopilar información, buscar datos, pero no es decir, bueno, depende si eres un columnista o algo así, sí, pero no es decir, ay, qué mal me parece, pues tú le has visto la cara a este, pues no, realmente lo queremos contar. Entonces siempre intentamos que tenga como un espacio temporal, que el caso se haya enfriado un poco, por así decirlo, y lo podamos ver con más perspectiva. Claro, al final yo creo que la actualidad ya se ve suficiente, los casos mediáticos recientes. Nuestra intención es tratar casos cerrados siempre y que se puedan analizar un poco ya desde la luz que da el tiempo, analizar esa investigación y también al final intentar no afectar a las familias, porque si al final es un caso demasiado reciente o que la familia ha expresado que no quiere que sea tratado, siempre intentamos respetar eso, porque al final para nosotros puede ser un caso, pero para gente puede ser su vida y eso es muy difícil. Sí, eso es algo que también a la hora de cuando empezamos a desarrollar el proyecto hubo un match perfecto, porque también nosotros como canal no queríamos caer en esa vía, ¿no? de tocar temas que estuvieran candentes. También todos los casos planteados son internacionales, que estuvieran, como decían ellas, cerrados o archivados, que estuvieran bien documentados y un poco como lo comentaba Silvia, ¿no? De traernos de ese momento de actualidad para tener más perspectiva y que fueran casos objetivos, o sea, que investigaciones con datos y con hechos objetivos. Lo otro es un poco la especulación.
investigación y siempre, por supuesto, con muchísimo respeto pues porque incluso hay casos que hemos tratado que las personas implicadas en los casos o sus familiares están vivos, o sea, y entonces pues con muchísimo respeto, pues respetando su privacidad, su imagen, etcétera, ¿no? Pues cumplir una serie de requisitos para evitar caer en ese amarillismo, ¿no? Si se puede mirar de esa manera. Y hacen un trabajo excelente que han hecho de investigación, de documentación, con cada prueba, con cada dato, y eso ha estado muy bien, la verdad. Y en ese aspecto ha habido ahí como una simbiosis entre las partes implicadas, tanto la productora como nosotros y ella, de estar de acuerdo en ese marco, ¿no? Trabajar en ese marco. ¿Alguna pregunta más? Si no, yo tengo aquí una... Sí, bueno, si queréis. El true crime, como su propio nombre indica, habla de crímenes reales, ¿no? Entonces, ¿cómo pensáis abordar este tipo de contenido en cada uno de los casos en los que estéis trabajando o que habéis? O sea, al final te refieres la manera de enfocar en cada caso. Bueno, al final nosotros lo que intentamos siempre en periodismo, ambas nos fuimos por el tema informativos, entonces al final es mucho contrastar datos, recopilar información e intentar evadir lo que hemos hecho todo lo posible, opiniones personales, valoraciones, porque al final se ha dicho así, nos valoramos mucho nosotras, pero no somos nadie para ponernos aquí a decir, no, qué mal, qué bien, qué esto, Entonces intentamos siempre tocarlo de una forma imparcial, informarnos muy bien, eso creo que es lo que más tiempo tardamos, y intentar seguir un orden a lo mejor cronológico, o a lo mejor si todo está a raíz de un caso, se empieza con ese caso y luego se remonta para atrás. Cada caso tiene un poco una perspectiva, un enfoque, un recorrido, pero siempre intentamos verlo alejado, imparcial, intentar contrastar todo lo posible y ya está. Y al final tratar de tener casos que a nosotras también nos llaman la atención por algo específico, porque al final cuando trabajas en algo que te gusta, que te interesa, que te apasiona, siempre es mejor, pero nuestra idea siempre es presentar todos los datos de la forma más objetiva posible y ya está el espectador para sacar sus propias conclusiones. Muy bien. Y luego, ¿cómo...? ¿Tenéis una pregunta? Sí. Perdón. Bueno, lo primero... Bueno, ¿se te oye? ¿Se oye bien? Sí. Primero, daros la enhorabuena porque creo que el formato ya en esta primera impresión huele a éxito. Quería preguntaros dos aspectos. Lo primero es que si después de analizar todos estos casos creéis que el crimen perfecto existe. Y lo segundo, al ver esta primera entrega, recordé una película que se llama Zodiac, en la cual la investigación periodística formó y fue muy culpable de que tuvieran un presunto culpable al final después de tanto tiempo, ¿no? Mirarlo con distancia. Ya que sois compañeras, si creéis que la investigación periodística a veces se ha ido por delante de lo que es la investigación policial en alguno de los casos que habéis podido tratar. Te dejo la primera y me quedo con la de A ver, yo creo que el crimen perfecto, yo soy de las que quiere pensar que no existe, porque siempre hay que acabar buscando y encontrando a la persona que ha hecho eso tan terrible, pero sí que pienso que por desgracia ya una vez nos hemos empapado en tanto tipo de criminal, son un poco así raros, es verdad, sí que hay crímenes que dices, esto yo ya no sé ya la percepción de cada paso, cada cosa, no dejar pistas, el hacerlo de tal manera, justo si una persona se gira, pasa no sé qué. Entonces yo sí que soy de las que piensa que me gustaría decir lo contrario, pero creo que sí que existe el crimen perfecto. De hecho, hay miles de crímenes que no se han resuelto, algunos son por investigaciones inteligentes, eso es cierto, pero otros son porque hay criminales que lo hacen con mucha perfección, ¿no? A mí el caso de Zodiac me apasiona, es uno de estos casos que me ha obsesionado desde el momento en que salió, y creo que la investigación periodística en este punto es muy importante, primero porque muchos criminales directamente implican a la prensa, ¿no? Zodiac le implicó directamente mandándole esas cartas encriptadas a la prensa, y muchas veces cuando la policía ya no tiene de dónde tirar, no puede avanzar, no consigue hablar con nadie, yo creo que los periodistas sí que podemos llegar a sitios a los que la policía no ha podido, y creo que se ha demostrado en muchos casos que si no hubiera sido por esa investigación periodística, la policía al final no habría llegado a una conclusión. Obviamente como periodista también creo que es tu labor, si has descubierto algo y lo tienes basado, ir a la policía y decirle, oye, esto deberías investigar.
Yo creo que ahí llevándote, o sea, estando de acuerdo con lo que dices, pero llevándote un poco a la contraria, creo que a día de hoy, por desgracia, se busca tanto el clickbait que ya se crean noticias, a lo mejor no tanto falsas de haberlo intentado de cero, pero sí se ha tergiversado algo, yo lo he entendido así, entonces lo escribo así. Y eso, a veces, el periodismo de necesidad de sacar información, que yo no lo llamaría como periodismo como tal, de investigar, tal, sí que es verdad que hace que en algunos casos se deforme un poco y se desvíe un poco la atención hacia otras zonas, cuando a lo mejor en este caso la policía podría ir un poco en la... Claro, es que estamos hablando también de una época en los 80, 90, que es cuando estaban todos los criminales en serie. Ahora el periodismo ha cambiado mucho todos los años. Claro. Y al final te dedicas tantas veces a hacer una noticia SEO con un titular clave que un medio quiere que pongas, que realmente estás sacándolo, pero no te da tiempo a esa investigación profunda que debería haber. Un poco en el día de lo que estáis hablando, ¿cómo se gestó un poco ese pasar de ser periodistas que trabajáis en radio, en medios digitales, en medios escritos, a primero lanzar vuestro podcast y luego cómo surgió la posibilidad de, aunque lo habéis explicado un poquito ya, a dar el paso hacia el video podcast, ¿no? O sea, que también es como una evolución muy fascinante, ¿no? De cómo, desde el punto de vista profesional y personal, o sea, no sé si tenéis planificado o cómo ha surgido, ¿no? Esto. Para nada. Bueno, nosotros al final nos conocimos en la radio, nos conocimos en Onda Cero cuando yo era becaria, tú tenías también otra beca, entonces sí que es verdad que ya desde el principio, bueno, yo creo que es imprescindible que si somos dos en una empresa, lo que es, te tienes que llevar bien, entonces ya había buena relación, había buena conexión, incluso teníamos algunas secciones informativos juntas que ya gustaba un poco cómo sonaba, pero al final tú dices, ay, qué guay, quiero hacer más radio, pero al final la radio es un medio muy consolidado en el que cambiar una parrilla o conseguir un minuto en antena es casi imposible, y más siendo alguien que llevas meses ahí y que hay trabajadores que llevan años trabajando por tener un grupo ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que aprovechando un poco el tema del tiro, de poder crear un podcast de una forma, digamos, barata, con los materiales que tendríamos por casa, yo tenía un micrófono, nos juntamos juntas en casa y tal, y empezamos un poco a plantear la idea de, oye, ¿y si hacemos nuestro propio programa? Al principio estuvimos ayudando, pero sí que es verdad que si algo no teníamos en común es que en los descansos, después de tanto informativo, era como que de repente un día estábamos los becarios, porque tenemos unos cuartos ahí en la redacción, y dije, guay, un caso de una muñeca diabólica, y la única que se te va a escuchar, la ruido, yo también, ya sé cuál es posible, y fue un poco esa conexión y esa vía de escape para cuando teníamos descanso, pues nos poníamos a hablar de cosas de misterio. Entonces, cuando dijimos de hacer el podcast, fue un poco como, ¿y por qué no probar este ámbito? Claro, o sea, el paso más importante creo que fue dejar nuestros trabajos como periodistas, que creo que fue un paso duro porque realmente nosotras teníamos mucha vocación, o sea, estudiamos periodismo porque nos gustaba, y el hecho de dejar el periodismo fue duro, pero realmente fue también una cuestión de tiempo. Teníamos terrores, cada vez estaba creciendo más, cada vez era más incontrolable, estábamos trabajando muchas veces. Yo llegué a estar a la vez en Telecinco en el 20 minutos y con terrores, y había un momento en el que no podía dormir. Emma también estaba en Onda Cero en otra empresa y con terrores, y ya cuando se nos presentó la oportunidad de 13 crímenes dijimos, tenemos que dedicarnos a esto, y yo creo que ese momento de dar el salto fue a la vez muy duro, porque como que no queríamos dejar el periodismo, pero también hubo algo, nosotras que creemos mucho en la energía del destino, como que dijimos, este es el momento y tenemos que hacerlo, y ahora llevamos pues ya 10 meses. Sí, fue sí. Romper el espejo, ¿no? Pasar al otro lado. Claro, pasar a Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Hemos resuelto todas nuestras dudas? Vale, pues por nuestra parte, como Calle 13, daros las gracias una vez más por colaborar con vosotras, perdón. Esperamos que podamos continuar en el futuro, esa es nuestra idea. Y bueno, ojalá tu predicción sea que vuelva a éxito y que sea un éxito, y nada, animaos a que lo veáis. Muchísimas gracias por todo, y gracias a CESPAL otra vez por acogernos y darnos esta oportunidad. Un abrazo y gracias. Gracias. Good evening.